Mensaje de la palabra de Dios y también, ¿verdad? Por supuesto, compartiendo siempre el mensaje de su palabra. Así que, hermanos, tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha, ¿verdad? Y todos en una voz decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana, permite que abramos tu palabra, Señor, confiadamente. Permite que podamos escudriñar tu palabra, Señor, y permite que podamos también, Señor, poner en práctica todo lo aprendido. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, ser guiados por tu Santo Espíritu y que todas las cosas que vaya a decir, Señor, sean de edificación para el pueblo de Dios. Gracias por esta oportunidad y gracias por mis hermanos que están ahora escuchando. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien. Hermanos, el tema del día de hoy le he titulado ¿Cómo vivir en los últimos días? ¿Cómo vivir en los últimos días? Y quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, que ustedes abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 18. Y que por favor ahí lo tengan ustedes a la mano, que lo tengan ahí, por favor, ustedes listos, porque en unos momentos más lo vamos a leer y vamos a estar citando algunos pasajes de la Biblia de esta hermosa carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La pregunta que más me han hecho en estas últimas semanas en que estamos en confinamiento por el COVID-19 es que si estos son los últimos tiempos y que si sabemos como creyentes, si sabemos como cristianos, cómo vivir en los últimos tiempos. Quizá usted pregunte, quizá usted se haya preguntado en algún momento en esta crisis, quizá usted le haya preguntado a otro hermano en Cristo, ¿estos son los últimos días? ¿Estos verdaderamente son días que el Señor estaba diciendo en su palabra? Y bueno, la respuesta es claro que sí. Sin lugar a dudas, estos son los últimos tiempos. Y usted puede preguntar, ¿y cómo puede estar tan seguro, pastor, de que estos son los últimos tiempos? Bueno, la respuesta es porque los últimos tiempos empezaron con Pentecostés, desde los tiempos de los apóstoles hasta estos días. Hemos estado viviendo los últimos días en estos 2000 años. Hemos estado constantemente con la promesa del Señor en nuestros corazones de que Él regresaría por su iglesia. Ahora, ¿es esto contradictorio? Claro que no. Desde que Jesús ascendió, la iglesia ha estado esperando su regreso y Él puede venir en cualquier momento. Por ello, la Biblia llama a estos días los últimos tiempos. Así que el tema que estaremos revisando hoy es cómo vivir en los últimos tiempos. Alguien me comentó que su abuelita decía a su vez que su abuela ya había o ya hablaba de que estaba viviendo en los últimos tiempos. En realidad estamos viviendo los últimos tiempos desde que Jesucristo lo anunció a sus discípulos, desde que Él murió en la cruz del Calvario, desde que Él resucitó y desde que Él ascendió a los cielos. Y nadie, absolutamente nadie, excepto el Padre Celestial, conoce la fecha en que el fin empezará. Si usted desea estar listo o lista para el final, le invito a profundizar en este hermoso pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 18. Y antes de empezar a leer con este pasaje de la Biblia, permítame decirle que la educación es costosa, pero la ignorancia cuesta muchísimo más. Y ningún hijo de Dios puede darse el lujo de ser ignorante en estos días dinámicos en que estamos viviendo. Todos sentimos que la arena del tiempo se está acabando para esta generación. Y la mayoría sentimos que la historia se dirige hacia una culminación. Si eso es verdad, es hora de la manifestación de una persona que la Biblia llama el anticristo. El anticristo. Existe un hombre que acecha en las sombras de la historia y él está a punto de salir detrás del escenario y ubicarse en medio de todo este mundo.
Bien, la Biblia dice que estos son tiempos peligrosos que vendrán. Tiempos peligrosos vendrán. Y permítame decirle que ya están aquí. La dinamita ya está lista. La mecha está extendida. El fósforo está encendido. Los días están numerados y necesitamos estar listos. Ahora, permítame decirle algunas razones por las cuales debemos estar listos y luego veremos la palabra de Dios que nos dice en Primera de Juan. Número 1, debemos estar listos debido al factor de la intercesión. El factor de la intercesión. Es decir, necesitamos estar orando por este mundo. Necesitamos sacar nuestras cabezas de las nubes del materialismo y postrarnos a orar por nuestra generación y nuestra descendencia. Número 2, debemos estar listos debido al factor de ganar almas. Verá, si usted está solo viviendo para este mundo, todo lo que hace es acomodar las sillas en la proa del Titanic. Necesitamos estar metiendo constantemente la gente en los botes salvavidas, que ellos conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Así que, número 1 es el factor de intercesión, la oración. Número 2 es el factor de ganar almas. Número 3, debemos estar listos debido al factor de la preparación familiar. La preparación familiar. Vivir en los últimos días será peligroso. Y ustedes, padres y abuelos, necesitamos inculcar en los corazones y en las mentes de nuestros hijos valores y verdades sólidas de la palabra de Dios. Y número 4, necesitamos estar listos debido al factor del consuelo. El factor del consuelo. Cuando sabemos que lo que la Biblia dice que va a suceder, y eso sucede, no pasemos el tiempo retorciéndonos las manos y diciendo, oh, el mundo se viene abajo. ¿Qué será de este mundo? Nosotros ciertamente decimos, miren quién está por regresar a este mundo. Y entendemos que Jesucristo regresa en gran gloria y en gran esplendor. Así que debido a estos 4 factores, número 1, la intercesión, número 2, ganar almas, número 3, la preparación familiar y número 4, el consuelo que tenemos en nuestras vidas y la esperanza, debemos entonces de aprender cómo vivir en los últimos tiempos. Veamos lo que dice la Biblia en el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice la Escritura, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Vea las palabras que utiliza el apóstol Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Se fijan cuál es la promesa de Dios para usted y para mí en estos últimos tiempos? Ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya ustedes conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Porque aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Existen 3 cosas que deseo que usted aprenda acerca de los últimos tiempos. 3 cosas. Y anótelas si usted tiene ahí hoja y papel en que anotar. Número 1, el tiempo. Número 2, el tirano. Y número 3, el triunfo. El tiempo, el tirano y el triunfo. Y quiero que las mantenga presentes, porque vamos a estudiar cada una de ellas conforme a las Escrituras. Número 1, el tiempo. El tiempo es los últimos días. Según el versículo 18, vivimos en los últimos tiempos y necesitamos estar despiertos. Vivimos en los últimos tiempos y necesitamos, dice la palabra del Señor, estar completamente despiertos. Juan dice, hijitos, estamos en los últimos tiempos. Vean lo que dice el versículo 18. Estamos en los últimos tiempos y según vosotros oísteis
que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último, ¿qué dice? Tiempo. Que es el último tiempo. Literalmente eso se puede traducir y es traducido en algunas Biblias como la última hora. Los últimos tiempos son la última hora. Y Juan lo dijo hace 2000 años. Usted dirá, pastor, si Juan dijo eso hace 2000 años, ¿qué era el último tiempo que estaban viviendo ellos según la profecía de la palabra del Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser el último tiempo puesto que han pasado 2 milenios? Amados hermanos, usted necesita entender algo. Desde que Jesucristo ascendió a la gloria, ha sido el último tiempo. Verá, el Antiguo Testamento es el tiempo pasado. Ha estado preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, entramos en un nuevo periodo llamado el último tiempo. Desde la hora en que Jesús subió hasta la hora en que Jesús regrese, será el último tiempo. Por eso Juan está escribiendo aquí enfáticamente el último tiempo. Es decir, en cualquier momento y a cualquier hora, en ese intervalo Jesucristo puede venir. Y todo creyente desde los tiempos de Juan hasta estos tiempos debe vivir con la esperanza del regreso de Jesús por los suyos. Muchos tienen la idea de que el último tiempo está allá en el horizonte y que nos acercamos a este, pero eso no es la realidad. Vivimos en el último tiempo y este se acerca a nosotros todos los días de este tiempo. Anote la palabra inminente, inminente. Y aprendamos esto acerca de la profecía bíblica. La segunda venida de Cristo es inminente. Así que deseo decirle algo más. No estamos esperando que ocurra ninguna señal. No estamos esperando que suceda algún evento histórico. Jesucristo pudo haber regresado 3 semanas después de haber ascendido al cielo. De hecho, los primeros discípulos estaban esperando que Jesucristo regresara pronto después de su ascensión. Ellos decían, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, y nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin duda, los discípulos tenían la gran esperanza de que Jesucristo regresara pronto en los próximos años. Él puede regresar en este mismo momento. Verá, toda la Biblia enseña que estamos en el borde y por consiguiente debemos estar anhelando su venida y no bostezando. Debemos estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted preguntará, ¿y qué de todas las señales de los últimos tiempos y todo esto? Bien, existen las señales de los tiempos, pero estos no son los tiempos de las señales. Lo que quiero decir es que la venida de Jesucristo será en 2 fases, según su mapa de la tribulación que hemos visto en los últimos domingos atrás. El Señor Jesucristo viene por los salvos, que es el rapto. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso será de repente, en un instante, en un abrir y en un cerrar de ojos. Luego vendrá la gran tribulación y aquí sobre la tierra entrarán en un periodo de 7 años y la gran tribulación será el juicio para todas las naciones y para el pueblo de Israel. Y después Jesucristo regresará con los salvos para reinar, gobernar y juzgar por 1000 años aquí en la tierra. Eso ya lo hemos estudiado y lo llamamos el milenio. Ahora, el arrebatamiento no tiene ninguna señal. Puede suceder en cualquier momento. Existen muchas señales de esta revelación cuando Jesucristo regrese en gloria y con poder con sus santos, y no por sus santos, sino con sus santos. La Biblia habla de muchas señales. Y usted dirá, pastor, ¿me está diciendo que todas las señales que llamamos las señales de los últimos tiempos no se aplican, que no podemos leerlas? Y la respuesta es sí. Sí podemos y debemos leerlas. Y podemos decir que hay una intensidad que pronostica la venida de Jesucristo. Y deseo mostrarles sin lugar a dudas que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y quiero citarle algunas escrituras que usted debe de anotar, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vea lo que la Biblia nos dice acerca de esta venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Por favor, abra su Biblia
Y vea lo que la Escritura nos está diciendo. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo les dice a esos creyentes de la antigüedad, esperen a Jesús. Y la palabra esperar es un tiempo infinitivo que significa constantemente estar esperando. Constantemente estar esperando. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Filipenses 3:20. Anote este pasaje también. Filipenses 3:20. Búsquelo y leamos la palabra del Señor. Pablo les dice a los filipenses acerca de la venida de Jesús. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los filipenses deberían estar esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, Él ya había venido en redención, pero ellos estaban esperando el regreso en el rapto. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:7. Vayamos para allá. Primera de Corintios 1:7. Búsquelo en su Biblia. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice la última frase, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalónica estaban esperando a Jesús. En Filipos estaban esperando a Jesús. Y en Corinto estaban esperando también a Jesús. Todas las iglesias estaban esperando al Señor Jesucristo en su inminente venida. Ahora veamos un versículo más. Hebreos 9:28. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9:28. Estos versículos tienen que animarnos a anhelar la venida del Señor Jesucristo, a desear que Jesucristo venga pronto por su iglesia y que sea sacada de este mundo lleno de crisis y lleno de confusión. Hebreos 9:28 dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Note lo que dice este pasaje de la Biblia. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. ¿Sabe qué es lo que usted debe estar haciendo a partir de este momento? Usted debe aprender acerca de su venida. Por eso estoy tratando estos temas críticos en estos domingos. Además, debe estar viviendo por su segunda venida, anhelando su segunda venida y buscando su segunda venida. Usted debe estar esperando al Señor Jesús en cualquier momento de su vida. Pablo le habló a Timoteo, Pablo le habló a Filipos, Pablo le habló a Corintios, Pablo le habló a los filipenses y Pablo también le habla a usted ahora acerca de esta venida del Señor Jesucristo. Vea también lo que dice Pablo a Tito, Tito 2:13, búsquelo en su Biblia, Tito capítulo 2, versículo 13. Acerca de la gracia de Dios que nos redime y nos hace un pueblo propio, el Señor Jesucristo le da a Pablo la siguiente palabra para que sea revelada a Tito, para que la anuncie a la iglesia también. Vea lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza, que dice, bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Note lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje de la Biblia. Y la manifestación, vea lo que dice aquí, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Nosotros no estamos esperando algún evento misterioso, algún evento oculto. No estamos esperando la reconstrucción del templo, ni que el anticristo aparezca, ni la reunificación de Israel. Ni estamos esperando terremotos, ni estamos esperando tampoco que haya una gran mortandad, ni estamos esperando tampoco que haya grandes calamidades para la iglesia de Jesucristo, ni todas estas cosas que se nos están diciendo que son parte
de la profecía bíblica en la tribulación. Nosotros, mis amados hermanos, estamos esperando a Jesús. Estamos aguardando a Jesús. Y se lo recalco, Jesús puede venir antes de que yo termine este sermón. Y usted dirá, bueno, yo no pienso que pasará hoy. Bueno, con esta crisis que estamos viviendo y con estos últimos días que estamos pasando, estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y bien, esa es una buena señal de que sí podría suceder, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie pensáis, a la hora que no pensáis. Así que el primer punto es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estemos despiertos. Dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo. Es en el tiempo de Juan y en este nuestro tiempo es en cualquier momento que Jesús puede regresar. Así que, hermanos, esperemos a Jesús. Ahora, si ellos tuvieron razón para creer que Jesús regresaría en sus días, cuánto más nosotros que vemos la cohesión de las señales y eventos que dejan entrever lo venidero, debemos desear la venida pronta del Señor Jesucristo. Número 1, entonces, los últimos tiempos. Número 2, veamos el tirano. El tirano. El anticristo está por venir y necesitamos estar alerta. Estos son los últimos días. El anticristo viene. Debemos estar alertas a expensas de que el Señor regrese en cualquier momento, porque su venida es inminente, como lo acabo de decir. Regresemos un poco a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Esa es la base bíblica que estamos tomando el día de hoy para la predicación de este día. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 18. La Biblia dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Vea lo que dice Juan, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Existe un gobernante mundial que está esperando detrás del telón, listo para salir al escenario. Y ya lo mencioné. Y su nombre o su título es el anticristo. El anticristo. Ahora, es interesante saber que la Biblia lo describe de muchas maneras, pero el apóstol Juan es el único que lo llama el anticristo. Él tiene muchos seudónimos, pero él tiene un solo corazón inicuo. A él se le llama el hijo de perdición, se le llama el hijo de pecado, se le llama el maligno, se le llama el transgresor, se le llama la bestia, el 666, y Juan lo llama el anticristo. Ahora bien, ¿por qué Juan llama a este personaje anticristo? Bueno, en primer lugar veamos el prefijo anti. Este posee dos significados. Primero significa en contra, en contra. Y el segundo significado es en lugar de, en lugar de. El sufijo anti significa en contra y significa en lugar de. La misma palabra con dos significados distintos. El que viene en contra, dice la palabra de Dios. El que viene en contra. El que viene en lugar de Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene él en contra de Cristo? Bien, al sustituir a Cristo, al tratar de decir, entre comillas, que él es Jesucristo en lugar del verdadero Cristo. Él viene como el Mesías del diablo, viene como un suplente diabólico. Él es el que se opone a Cristo. Así que anote primero, este anticristo es diabólico. La Biblia dice que él se opone a todo. Él se opone a Dios y se exalta ante Dios, quien es el anticristo que vendrá al mundo. Jesús pudo decir cuando estaba aquí sobre la tierra en la carne, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que Jesús pudo decir. El anticristo podrá decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Verá, Jesús es la expresión visible del Dios invisible. El anticristo será la expresión visible del diablo invisible, porque engañará a muchos haciendo creer y haciéndose pasar por Cristo. Lo mismo que Jesús es al Padre, él será a Satanás. Y Satanás desea adoración. Él no solo desea destruir, él quiere conversos, él quiere la adoración pública y él quiere recibirla a través de su Mesías falso llamado el anticristo. Así que anote, el anticristo en primer lugar es diabólico.
En segundo lugar, el anticristo, él es divisivo. Por favor, miremos el versículo 19. Versículo 19, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Él es divisivo. Casi todas las sectas falsas empezaron en la iglesia verdadera. Ahora estas personas no son verdaderamente salvas. No eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Todos hemos visto a personas que se han unido a congregaciones y nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Pero pueden pasar adelante, bautizarse, estar en la escuela dominical, en el coro, y después de un tiempo ellos salen y se unen a una secta extraña, rara, esotérica. ¿Y por qué lo hacen? Hermanos, porque ellos están con nosotros, pero no son de nosotros. No poseen la verdadera coinonía en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en ellos. Así que se salen de la verdadera comunión en Cristo Jesús. Y alguien dirá, bien, entonces ellos pierden su salvación. Bueno, eso solamente el Señor lo sabe. Muchos de ellos no la pierden porque ellos nunca la tuvieron. Jesús dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y cuando dice no eran de nosotros, es que nunca tuvieron su salvación. Si ellos hubieran sido de nosotros, sin duda hubieran permanecido entre nosotros, pero ellos se marcharon. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vea lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Esta palabra es muy significativa y esta palabra será muy importante en los próximos días, que estaremos viendo a mucha gente renegando de la verdadera fe en Cristo Jesús. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Vemos a estas personas hoy en día, tal vez no involucradas en movimientos anticristianos, sino tan solo dejándose o alejándose de la verdadera comunión en Cristo Jesús. ¿Será que perdieron su salvación? No. Se dice que la fe que se disipa antes del final tenía una falla desde el principio. Así que ellos no eran de nosotros. Si hubieran tenido el Espíritu Santo, sin duda hubieran permanecido con nosotros. El diablo es destructivo. El diablo quiere dañar, destruir y condenar su alma. El anticristo vendrá y será como Juan lo está diciendo. Él habla del tiempo, del último tiempo. Estad atentos, dice la Biblia. Habla del tirano, el anticristo que vendrá. Estad atentos, dice la palabra de Dios. Pero Juan también habla del triunfo. Veamos número 3, el triunfo. Necesitamos permanecer en él. Así que despiértese, esté atento y permanezca firme en los caminos del Señor. Observemos la palabra que hoy llamará nuestra atención, permanecer. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Regresemos al primer pasaje de la Biblia que encontramos antes de iniciar con este mensaje. Primera de Juan, capítulo 2. Y ahora veamos el versículo 24. Dice la Biblia, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Observe el final del verso 27. La última frase, el verso 27. Permaneced, ¿qué dice? En él. Permaneced en él. Ahora vea el verso 28. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced. Permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos, ¿qué cosa? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vea que constantemente Juan está diciendo en esta carta a usted y a mí y a toda la iglesia en todo el mundo, permanecer. Ahora que ya hemos entendido estas cosas, ¿cómo podemos permanecer en estos últimos días? Bien, todo redunda en la palabra permanecer. Número 1, usted necesita enseñarle a sus hijos a estar listos. Usted necesita permanecer en la palabra de Dios. El verso 24 lo dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Verá, la palabra permanecer significa establecerse, arraigarse, radicarse. Así que la palabra de Dios debe radicar en usted y usted en ella. Aprenda a atesorar la palabra de Dios. Aprenda a posicionarse en la palabra de Dios. Aprenda a apropiarse de la palabra de Dios. Aprenda a aplicar la palabra de Dios, porque la manera de conocer al Padre y al Hijo es a través de la palabra de Dios, y no solo necesita usted permanecer en ella. Présteme atención. Y número 2, ustedes padres, ustedes abuelos, ustedes necesitan poner una dosis gigantesca de la palabra de Dios en los corazones y en las mentes de sus hijos y en sus nietos. Ellos no lo van a aprender todo en la escuela dominical. Ellos no lo van a aprender todo en la escuela. Usted necesita y debe enseñarles, pues el diablo es tan engañoso y astuto, tal que su engaño es como un virus en el aire. Padres y madres, abuelos, la Biblia dice que en estos posteros tiempos ustedes deberán permanecer en la palabra de Dios. Y si ustedes no lo hacen, sus hijos lo verán y serán piedra de tropiezo a sus vidas. Así que permanezca firme en la palabra de Dios. Número 3, usted debe permanecer en el Espíritu de Dios. Vea lo que dice el verso 27 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas estas cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Se fija lo que está diciendo? El Espíritu Santo de Dios permanece en usted y usted en él. Note que él usa la palabra unción, y la palabra unción es la palabra crisma. Y mire el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando él regrese, usted no estará alarmado ni temeroso. Usted irá a encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Además de anhelarlo, además de con una grande valentía y con gran gozo, usted estará con los brazos abiertos esperando a su Redentor. Hermanos, despertemos. El anticristo viene. Esté alerta. Nuestro Señor está en camino. Permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Permanezca en el Espíritu de Dios. Es el maestro de nuestras vidas, el guía de nuestros corazones y de nuestras almas. Permanezca en el Hijo de Dios para cuando Él venga, usted tenga confianza y no nos avergoncemos de su venida. Oremos al Señor y pidamos a Cristo Jesús que reafirme su palabra en nuestros corazones, en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros familiares. Esto es alarmante, esto es importante, esto es verdaderamente urgente para que nuestros hijos permanezcan fieles en la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, en esta hora queremos darte muchas gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos no solamente el cumplimiento de los tiempos, no solamente la profecía de los tiempos, y no solamente encontramos las señales de los últimos tiempos. Encontramos, Señor, la esperanza bienaventurada que necesitamos para vivir en esos últimos tiempos. Tu palabra nos dice y nos alerta en muchísimas partes de la Biblia, y ahora en Primera de Juan, capítulo 2, nos dice que debemos de permanecer firmes. Firmes porque el anticristo vendrá. Firmes porque el anticristo aparecerá. Y firmes porque ya está en acción el poder y la influencia que tiene ahora en el mundo. Sin duda, este mundo está en caos. Sin duda, estamos en una bancarrota moral. Sin duda, estamos viviendo los últimos días. Y sin duda, estamos también pasando por una crisis espiritual mundial. Y necesitamos como iglesia permanecer firmes. Que nuestra iglesia no decaiga. Que la palabra de Dios no cese. Y que el Espíritu Santo siga usando a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada persona que está ahora aquí y a cada persona en todo el mundo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que ninguno nos amedrentemos. No permitas que ninguno nos engañemos. No permitas que ninguno, Señor, se pierda. Tu palabra dice que hay muchos que han salido, pero no permitas que ninguno más se salga
de tus caminos, se salga de tu voluntad, se salga de esta preciosa comunión que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por esta iglesia. Te pedimos por la iglesia de Hermosillo. Te pedimos por la iglesia, Señor, allá en los altares, en las lomas, en la Olivares, en cualquier otra parte, Señor, donde hemos tenido contacto y donde hemos tenido nuestro corazón también, Señor, para predicar el evangelio a todas estas personas. Te pedimos que tú, Señor, les bendigas. Que yo y mi casa, como dice Josué, serviremos al Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que mis amados hermanos en Cristo se puedan fortalecer, que podamos permanecer y que podamos estar predicando constantemente el amor de Jesucristo en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén.